Ahí lo vemos. Turururú. Y en muy pocas notas se habla de que acá hay un túnel. La pregunta es, bueno, ¿existe, no existe? Acá siempre hubo una falta. La Escuela Normal 1 está ubicada en la calle 51 entre 14 y 15 de la ciudad de La Plata. Comenzó sus funciones en 1888 en el edificio que luego sería ocupado por el Liceo Víctor Mercante. Su primera directora fue Mary Olstein Graham, quien había llegado al país desde Boston, Estados Unidos, convocada por Domingo Faustino Sarmiento. Tras años de requerimientos, el gobierno provincial donó en 1923 un terreno frente a la Catedral de La Plata para que se construyera el nuevo edificio. Las obras comenzaron en 1926 y la escuela, tal como se la conoce hoy en día, fue inaugurada por el presidente de la República, Marcelo T. de Alvear, en 1932. No sé si habrá alguna conexión, viste que siempre el mito decía que iba hacia la catedral, porque está justo enfrente del Normal 1 hacia la catedral, que es bastante curioso porque la catedral se inaugura en 1932, que fue el mismo año que se hizo el edificio del Normal 1. Sí. De hecho, hay fotos antiguas que están tomadas desde el aire o desde Plaza Moreno y se ven los dos edificios, la catedral y el Normal 1 en construcción. Así que quizá podrían haber hecho, si habían hecho un túnel, lo podrían haber hecho en el mismo momento. En el 32 creo que pasó algo parecido al centenario, porque en el centenario estábamos en dictadura ya después de la guerra de Malvinas, fue el centenario y el país está bastante convulsionado, y en el 32 también. Había sido la crisis del 30, empezó en 1929 en realidad, pero se desató en el 30 y eso afectó a todo el mundo. En Argentina pasó lo mismo. Pero bueno, después llegaban los festejos del centenario, se había planificado todo lo que se iba a hacer. Bueno, Dardo Rocha ya no estaba, pero se empezaron a inaugurar un montón de edificios. Se hizo a nuevo Plaza Moreno y también se hizo la catedral y el Normal 1, que fueron algunos de los edificios que se inauguraron. Por ese entonces, el que era intendente creo que era Luis María Doyenar, que era comisario y había estado ahí al mando del Ministerio de Seguridad, así que lo habían nombrado a él durante su periodo de intendente. Tuvo unas cuantas obras, creo que hasta la década del 30 más o menos, o incluso de la década del 40, la ciudad de La Plata era una época de casas bajas, era una ciudad que todavía mantenía su espíritu de la fundación. Recién a partir de fines de los 40, en realidad a principios de los 40, fue que empezó a llegar el modernismo y la ciudad se transforma desde lo urbano. Pero bueno, por lo que vos decías de la sociedad, sí, por esto de la crisis del 30, creo que también en esa década, cuando se inaugura Normal 2, fue que empiezan a verse los primeros asentamientos, que no estaban regulados, había bastante pobreza. De hecho, salían noticias en el diario de que había gente durmiendo así a la intemperie, que se tapaban con cartones o que vivían, se había hecho todo como un grupo de refugiados en el Paso del Bosque, me acuerdo. Bueno, eso no suelen mencionarlo mucho los libros ni nada, pero por un lado estaba toda esa opulencia del cincuentenario y de querer festejar los primeros 50 años de La Plata, la ciudad que tenía fuentes, tenía sus edificios de estilo clásico, pero después también había bastante pobreza, sobre todo por esto de la crisis, mucha gente que no tenía trabajo, mucha gente que no tenía un techo, así que estaban los dos contrastes. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuántos años tenés en el colegio?
Me hace sacar cuentas. Entré en el año 88 en la escuela. Tuve un breve interregno del 2014 a 2016, no estuve. Así que bueno, no sé. Bueno, pero igual. Sacar la cuenta. Del 88 hasta ahora, -2. Claro, o sea, ponerle del 90 hasta hoy son más de 30 años. Exacto. Bien. Exacto. O sea que me imagino que por ahí tenés algo de lo que es la historia del colegio. Sí. El edificio está declarado patrimonio histórico. Claro. Pero sinceramente no hay algo especial. Hay muchas cosas que sí se hacen desde aquí, desde la cooperadora, que tiene la escuela. Hay reparaciones y hay compra de material que hace la cooperadora, pero obviamente como un apoyo, un aporte que son los mismos padres, pero formalmente tiene que ser el consejo escolar. Hay un mito, ¿no?, del tema de los túneles y demás, y encontré una que hablan con Nicolás Colombo, que es el historiador que escribió el libro de Misterios de la Plata. Él desmitifica un poco en el sentido de que dice que él no encontró, que eso no significa que no existan, ¿viste? Y después por ahí hay otro escritor, que ahora no recuerdo el nombre, pero del cual él retoma un poco, que dice que hay algunos túneles que conectan con los edificios más importantes, qué sé yo. Sí. Y en muy pocas notas se habla de que acá hay un túnel. Entonces, por ahí, siendo que vos tenés tantos años, digo, por ahí en algún momento libre, qué sé yo, recorrió... Sí. La pregunta es, bueno, ¿existe, no existe? Acá siempre hubo la fantasía de que había algún túnel que conectaba o con la catedral o con algún otro edificio cercano, como la municipalidad. Y ese mito se basaba principalmente en el espacio que hay en el salón, en el escenario del salón de actos, que en realidad era el habitáculo del apuntador. Te cuento un poco cómo fue. Sabés que en el salón de actos tenés abajo este espacio que de una vez que ayudé a mover una silla sabía que estaba, pero no sabía muy bien el tamaño, nada. Y un día habían dejado la ventana abierta de la que da al patio segundo y aprovechamos para entrar. Las puertillas que entran son una que está en el medio del salón de actos y otra que está en el lateral, como si fuera, viste, a la derecha, mirando de los asientos hacia el escenario. Entramos ahí por la ventana en una hora libre que teníamos y abriendo la puertilla de ahí al costado en el piso, era medio alto, así que dos se quedaron afuera, por si necesitábamos ayuda para salir. Nos metimos, medio alto, digo, capaz que 1,5 metros, 2 metros, pero no hay mucho de qué agarrarse. Así que ahí entramos y lo primero que ves cuando vas a entrar es como si fuera como un pasillo largo. Es finito, un ancho de hombros y un poquito más. Puedes estar casi parado ahí, del tamaño que tiene, del alto. Y hay como una serie de, como divisiones que van saliendo de ese pasillo que va a lo largo hacia todos los costados, que son filas de columnas de ladrillo y van abriéndose izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y lo que vimos que nos llamó un montón la atención es, yendo a lo último, al fondo y a la derecha, había en la pared donde terminaba todo, abajo un espacio como si fuera un ladrillo, que estaba un agujero, parecía hecho a propósito, bien cuadradito. Y se escuchaba como hueco pegando los ladrillos y del otro lado, a través de ese agujero, no sé, se veía como poniendo un poco de luz, como que había otro habitáculo, por ahí era chiquitito, pero como que había un espacio más atrás de eso. Y se nos ocurre meter la mano y tocamos algo suavecito. Y de entrada, el miedo de no saber qué era, sacamos. Y volvimos a meter la mano, porque no escuchamos ruido como si fuera nada, como que no era una rata moviéndose ni eso. Y resultó ser un almohadón que tenía un nombre, un curso y una fecha. No te puedo decir, si te digo te miento, pero esto nosotros lo hicimos, será en el 2009, y el almohadón era viejo, era antes del 2000. Se asegura el almohadón de un nene que llegó con su nombre, su fecha y eso.
Así que los que estábamos ahí, dos, agarramos y nos llevamos el almohadón primero y le pusimos nuestros nombres, la fecha de esa época, y en una segunda vez que volvimos a entrar, lo dejamos guardado en el mismo lugar, con la idea de que, no sé, en un momento sería gracioso que siga pasando algo medio parecido y cada tanto se nos reaparezca el almohadón y eso. Igual al lugar que yo vi ahí abajo de la logia masónica una vez, cuando me dejaron meterme. Claro. Eran igual esas paredes, lo único que tenía el piso de todo de tierra, me acuerdo. Claro. Bueno, yo ahí de chusma como que quise mostrar qué había después de ese agujerito, ¿viste? Y claro. Estoy chusmeando acá abajo. Ahí ya me estaban llamando. Como que se ve que hay un tramo largo, pero muy chiquitito, digo, sería como de, no sé, así, ponele, de altura, ¿viste? Que yo dije, esto un túnel no puede ser porque a menos que pases, no sé, gateando, no hay manera. Después hablaba con un amigo que es arquitecto, que actualmente igual vive en Bariloche, y él me contaba que bueno, que eso es lo más probable sea una cuestión de las bases que se hacían en ese momento para el tema de la humedad y demás, que después con las nuevas tecnologías se dieron cuenta que bueno, esos sistemas no eran lo mejor. Sin embargo, me quedó la astilla, porque ya te digo, no es que pude recorrer mucho, ¿viste? Como que recorrí lo que pude y ahí había como algunos recovecos que yo dije, esto por ahí si uno se manda, quizás hay otra cosa, ¿viste? Otro espacio. Entonces, bueno, me quedó la pica de decir, bueno, quizás no hay pruebas de que sí, pero tampoco hay pruebas de que no. No. No hay registro de memoria de que haya existido, que exista eso. Pero no hay prueba, Bien. hay prueba. Pero se ha buscado, han venido, no sé, historiadores o gente de arquitectura como para registrar el lugar, las instalaciones y eso, ¿o no? No buscar expresamente. Sí ha habido, debido a refacciones que se han hecho a lo largo del tiempo, sobre todo en la zona del salón de actos, sí ha habido intervención de arquitectos, albañiles. Ninguno ha manifestado encontrar algo fuera de lugar. Claro. O sea que por ahí no está en el salón de actos, quizás está en otro lado. Porque si me decís que enfocaron ahí en el salón de actos... Sí, pues, ¿qué es eso? Y ustedes como así, gente que trabaja acá... Por curiosidad hemos recorrido. No hemos encontrado un lugar donde uno diga, y esto, claro. En teoría, esto es algo inútil, o qué podría suceder detrás de esta puerta o pared, pero no han encontrado. Raro. Obviamente ya hay un imaginario social platense de que el tema de los masones, el tema de los túneles, de que donde hay una grieta en la calle ya está, es un túnel más. Entonces hay una cuestión medio construida ahí, sin embargo hay algunos que no se han terminado de comprobar si sí o si no. Siempre te pasa lo mismo, a mí me ha pasado cuando vos lo decías hace un rato, me invitaron del Palacio Municipal a ver el supuesto túnel, yo había visto unas fotos, me habían comentado, y bueno, ese supuesto túnel se entra del lado de calle 11, tenés que bajar una escalerita, tenés un pasillo lleno de oficinas, y en una de esas tantas puertas de oficinas vos la abrís y te encontrás, bueno, con un depósito, con un montón de basura y cualquier porquería, pero al final hay una pared de ladrillos con un arco, ¿no?, de ladrillos también, y supuestamente detrás de esa pared está el túnel, pero bueno, siempre está una pared que te impide llegar más allá y te impide llegar a ver, y aparte con toda esa basura y cosas que había, era imposible llegar, ¿no? Yo saqué fotos, filmé, pero no podía llegar más allá. Lo que sí han hecho, por ejemplo, creo que fue en 2012 o por ahí, me acuerdo que salió en el diario que había un grupo de investigadores que estaba con esto de los túneles y había ido con una especie de sonares, ¿no?, o de radares de tierra. Investigaron en Plaza Moreno, cerca de la Catedral, del Normal 1, del Palacio de Amico, creo que en Plaza Malvinas también, y decían que había, como que ellos detectaban ciertas cavidades subterráneas
pero lo descartaban como túnel porque eran de dimensiones muy pequeñas, ¿no? Seguramente sean, esto que yo también lo comenté varias veces, de sistemas que se hacían antiguamente para pasar cañerías, para pasar cables, ¿no? Y distintos sistemas urbanos, y que han provocado desmoronamientos, ¿no? De hecho, ahí a la vuelta Normal 1, en diagonal 73, entre 49 y 50, hubo un desmoronamiento en la década del 90, y creo que del otro lado de la plaza también pasó lo mismo, ¿no? Así que aparentemente era este sistema que ellos, los ingenieros, lo llamaban sistema de ventana, porque para pasar estas cañerías por una calle que está adoquinada, sin tener que retirar todos los adoquines con el trabajo que eso implica, hacían un pequeño túnel, ¿no?, de medio metro, pasaban y lo volvían a tapar o lo dejaban abierto. ¿Y por qué crees que hay un mezclete entre los masones y los túneles, entre esos dos discursos mitológicos? Sí, entre los masones y los túneles, o los masones y todo lugar subterráneo, porque siempre se habló de que los masones tratan de mantenerse fuera de la vista de los profanos, que somos los que no estamos iniciados en la masonería, y que los rituales de ellos los hacen ocultos, ¿no? Porque obviamente si no estás iniciado en alguna logia no te dejan participar. Entonces, bueno, muchas personas dicen que si los túneles están también fuera de la vista de la gente, seguramente haya ahí alguna conexión de que los masones usan los túneles para movilizarse o para hacer sus reuniones. De hecho, me acuerdo hace unos años salió una novela que se llamaba El Túnel, que transcurría justo acá en La Plata, y tenía como epicentro justo el túnel este que comunicaría supuestamente la Plaza Malvinas con la catedral. Y bueno, la cuestión era que ahí dentro de ese túnel había un montón de cuartos secretos y se reunía una sociedad secreta a hacer sus rituales. No decían que eran los masones, pero bueno, como te lo pintaban, era algo parecido. La gente no sabe qué son los masones, qué hacen, dónde se reúnen, siempre está como al lado del oculto, y bueno, seguramente los masones estén metidos, porque si ellos se ocultan, qué más fácil que ocultarse usando un túnel. Me acuerdo hace unos años, me pasó que fui a un edificio que había sido logia masónica en otra ciudad. Mirá. Y te hacían el recorrido turístico y mostrándote todo, y mostrándote incluso los supuestos túneles, que en realidad no eran túneles, creo que era muy parecido a lo que en el Normal 1, porque era todo el piso ese de madera, que vos tenías una pequeña tapa que la abrías ahí entre medio de los libros, porque era una biblioteca ahora, y podías acceder a un lugar que tenías que entrar agachado, pero era un espacio subterráneo. Entonces, bueno, estaba toda esa idea de que ahí los masones hacían sus rituales ocultos, y lo único que vi yo era, además de tierra y bastante polvo, caños que iban pasando, ¿no? Estaban todos los caños de agua pasando por ese lugar. Pero en realidad los masones, que el templo estaba a la vista de todos, no creo que hayan tenido necesidad de esconderse de nadie, ¿no? Simplemente con cerrar la puerta y cerrar las cortinas ya estaba. Pero sí hay algo de lo que tiene que ver con la identidad, ¿no?, de un espacio como ser una ciudad. Muchas veces se busca, ¿no?, desde ese lugar de la narrativa mitológica o desde la leyenda, ¿no?, como, bueno, la identidad platense que está un poco alrededor de los masones, y estos masones fueron los que armaron los supuestos túneles. No hay registro de memoria de que haya existido, que exista eso. De todas maneras lo podemos dejar con un punto suspensivo, ¿no? Que no lo hayamos visto no significa que no exista, pero no hay prueba, no hay prueba.